habían decidido marchar lejos, muy lejos, a un lugar cerca del cielo donde nadie pudiera encontrarlos. Ascendieron a pie durante 6 semanas, jugándose la vida, hasta llegar a la extensión circundada por las altas cumbres donde se establecieron. Apenas una veintena de humildes moradas, lo más preparadas que pudieron para combatir el frío, dispuestos a enfrentarse a cualquier reto que impusiera el entorno, con tal de hallar una vida de paz para los suyos. Todo comenzó poco antes del segundo invierno. Habían llegado las crudas nevadas, las intensas ventiscas. Una tarde de inicios de diciembre los hombres trabajaban en grupo, cubiertos hasta arriba por riesgo de congelación, empleándose a fondo en retirar masas de nieve de puertas y ventanas, cuando uno de ellos llamó la atención señalando hacia lo lejos. Entre el espeso manto virgen que caía del cielo, fue tomando forma la silueta de un hombre que, aunque debiendo hundir sus piernas para avanzar por la nieve, conseguía hacerlo a paso seguro. El grupo mantuvo la alerta sin perder detalle, atónitos ante tal despliegue de fuerza. Era la primera persona ajena que veían desde que se habían establecido. Esperaron hasta ver llegar ante ellos a un hombre alto, fornido, de abundante cabello y barba al descubierto, sin más equipaje que un simple zurrón. No pudieron evitar un primer silencio tratando de imaginar de dónde vendría aquel hombre en completa soledad, entre aquellas condiciones endiabladas, si distaban 6 semanas a pie hasta el primer lugar habitado. Con lenguaje rudo y un extraño acento que les fue imposible ubicar, el recién llegado se ofreció como mano de obra a cambio de un techo, solo por el intervalo de tiempo que necesitaría antes de seguir. En la que llamaban cabaña madre, construida para acoger a las 20 familias de la comunidad, se reunieron a deliberar. Era la primera controversia a la que se enfrentaban, prácticamente unánimes en toda decisión hasta entonces. El recién llegado recorría con la mirada la expresión de los presentes, solo encontrando gestos inquisitivos que reparaban sin disimulo en uno de sus ojos, velado. Apenas quiso responder preguntas, hasta que, entre el fondo monocromo de rostros, destacó un atisbo de color, la única sonrisa. Era como un signo de exclamación satisfecho entre el mar de interrogantes. Aunque se le veía un joven ya adulto, permanecía enganchado al brazo de una mujer de mediana edad, como quien quisiera sujetarse al mástil del barco que guiará su vida. No dejaba de mirar con una fascinación inmóvil que no necesitaba de razones. La blandura animada por una bondad serena que se traslucía por su mirada imposible de corromper. El visitante, sobreponiéndose al clima afilado de desconfianza, y aunque hosco, acorde a su rostro duro e indescifrable, contó que el caos había acabado apoderándose del mundo que todos ellos habían dejado atrás, provocando continuos tránsitos de malhechores que extendían la ruina y la destrucción allá por donde iban. Todos recordaron en silencio la razón por la que habían recorrido su arduo peregrinaje hasta llegar a las cumbres.
fundar un lugar que nadie alcanzaría, situado donde no pudieran siquiera imaginarlos. Un lugar al que también habían llegado huyendo de una vida en la que nadie se sentía protegido. Lo cierto era que, sea como fuere, que el individuo les hubiera localizado, rompía la salvaguarda íntima, el refugio sagrado dentro del cual habían rehecho sus vidas. Pensaron que, al fin y al cabo, tras el talante impenetrable del recién llegado, se escondía el mismo ánimo de abandonar el mundo que había sucumbido. Más por incapacidad de negarle un techo, abandonándolo a su suerte, decidieron aceptar, pactando una corta estancia. Bajo una estrecha vigilancia bien disimulada, pasó su primera semana cumpliendo desde el alba hasta el anochecer, en todo menester que le fue requerido, sin apenas abrir la boca, siempre a rostro descubierto, despertando una admiración secreta que acabó siendo compartida entre los testigos de sus destrezas y su fuerza inusitada. Tan pronto como despertaban, antes del alba, descubrían las puertas y ventanas de muchas de las pequeñas casas despejadas de nieve por el pulso de su trabajo. Al término de la jornada, se recogía en su morada sin más señales de vida hasta horas antes del alba, cuando, para asombro de todos, volvía a escuchársele elaborar por los alrededores, sólido como una roca, sin que pareciera importarle el frío, los vientos o las nevadas. Se mantuvo al margen de todo espíritu de comunidad, rechazando los frecuentes encuentros en la cabaña madre, al abrigo de todas las familias, en los que unían fuerzas, celebraban con guisos y compartían a la luz de candiles y el calor de chimeneas. Al comenzar la segunda semana, no se presentó. Encontraron el interior de su cabaña como si nadie lo hubiera habitado. Esperaron verle aparecer durante el día, pero no lo hizo. Comprobaron los alrededores sin exponerse demasiado a los riesgos, sin rastro de él. Durante la madrugada, estuvieron atentos por si lo escuchaban laborar, sin signos de su presencia. Al día siguiente tampoco acudió, ni al otro. Pasaron 2 semanas. Las nevadas se habían recrudecido. Había llegado el tiempo en que cada familia debía permanecer en su morada, a expensas de la suerte, hasta que amainara afuera. Si había fortuna, serían solo unos días. Si no, preferían no pensarlo, porque, además, ya iba haciéndose notoria la escasez de alimentos, lo que les tenía realmente preocupados. El anterior invierno habían aprendido que, con aquellas condiciones, lo mejor era quedarse en casa. No habría servido de nada agotar sus fuerzas en la batalla perdida de despejar la nieve de puertas o ventanas desde el interior de las moradas, si en menos de lo que cogían resuello, quedaban cubiertas de nuevo por dunas heladas que se armaban sin descanso. Habían aprendido a resignarse a pasar los días incomunicados, así como a evitar dejarse la voz para hacerse escuchar por hogares vecinos y al menos sentirse más cerca si sabían que ni un solo sonido
llegaría a atravesar los paredones gélidos y aún en su caso perecerían ahogados entre el quejido de las ventiscas. A pesar de ello, los niños eran felices debiendo pasar los días en casa con sus padres. Mañanas, tardes, noches, alargando sobremesas, compartiendo camas, animándose el espíritu, abrazados por la certeza reconfortante de estar obligados a permanecer juntos. Los pequeños llevaban días orando para que, eso sí, amainara lo suficiente y poder celebrar la Nochebuena y Navidad en la cabaña madre, todos juntos, como la única familia que se habían prometido ser. Lo raro de esos días era que los pequeños preguntaran por el extraño visitante, como queriendo recuperar un singular consuelo de tenerle cerca, aunque sus mayores pensaban que al fin y al cabo estaban solo a días de la Navidad y vivían sus ilusiones. Acabaron por explicarles que a veces en la vida había que evitar ver el mundo con los ojos de la Navidad. Y es que entre los adultos había ido extendiéndose la desazón, viéndose resquebrajar el sentir uterino de su comunidad, mancillado por el asedio constante del recuerdo del visitante, cuyo rostro de ojo velado y con tensión convulsa acabó por poseer sus sueños y vigilias, hasta llegar aquella noche, con todos aún aislados en sus moradas. A través de paredones y techos de nieve había comenzado a colarse en los hogares el sonido distinguible de la euforia ebria de un buen grupo de hombres arribando. No hubo un solo miembro adulto de la comunidad que no sintiera lo mismo. Aunque nadie quisiera expresarlo, el escalofrío que auguraba el oscuro pronóstico quedó sellado por la ráfaga de disparos que llegó de afuera entre ladridos de perros desquiciados. Cada pequeño, en cada morada, deseaba ver borrarse del rostro de sus mayores el preámbulo pálido de la fatalidad. Mayores que ahora encontraban como únicos aliados las paredes y techos de nieve que cubrían sus moradas, que les mantenían a salvo de cuantos quiera que hubiera. Maridos y mujeres sostenían sus miradas humildes cargadas de arrepentimiento, maldiciendo con culpa la buena fe para con el único visitante. En el interior de varias moradas se inició una despiadada cuenta atrás, marcada por golpes sordos de pala que desde afuera comenzaban a deshacer las dunas de nieve. Las mujeres, retiradas a los cuartos más lejanos, sin más opción que rezar, agasajaban a sus pequeños que no encontraban consuelo al descubrir versiones ignoradas de sus padres, rescatando rifles de escondites secretos, compulsivos, preparándose, en guardia. Los hombres esperaban con la angustia del avance cada vez más nítido de los golpes de pala impulsados por amenazas que prometían cumplirse entre gruñidos hambrientos, mientras tantos corazones nobles aguardaban el momento de ver retirarse la nieve de cualquiera de sus ventanas,
e irrumpir el primer rostro sin dignidad. Al otro lado del cristal de las ventanas, la nieve agolpada comenzó a agitarse, al tiempo que se elevaban rifles en manos de corazones nobles, vírgenes de crimen. La nieve al otro lado de los cristales comenzó a ondearse ligera y sensible, los corazones nobles congelando sus posturas, apuntando hacia el único obstáculo que se interponía entre el futuro que prometieron para los suyos. En la primera morada señalada por el azar, entre los huecos que dejaba ya una capa fina de nieve al otro lado del cristal de la ventana, uno de los corazones nobles vio brillar la luz de una antorcha, confirmando la silueta de un hombre que alzaba un rifle a punto de alcanzar el cristal. Justo cuando afuera, de repente, resonó algo por todos los alrededores, algo que no encajaba, un desorden bajo el desorden, ráfagas de disparo sin métrica, gritos que ya no indicaban jolgorio, quejidos graves sobreponiéndose a los del viento. El corazón noble, en el interior de su morada, comenzó a empujar el gatillo del rifle apuntando hacia su ventana, y con el único ojo que mantenía abierto, vio cómo aquella silueta al otro lado del cristal apartó la nieve desvelando la sonrisa desdentada de su rostro ahogado en alcohol. El intruso destrozó el cristal con un golpe de rifle, apuntó hacia el corazón noble, y cuando éste, paralizado, se condenaba a atestiguar su destino, vio cómo el intruso salía despedido por una fuerza desmedida, haciéndolo desaparecer de la ventana. El corazón noble vio que al otro lado del cristal solo quedó el brillo de una antorcha que, probablemente, moriría en la nieve. No dejaban de escucharse disparos sin son y el mismo tono intenso, caótico, afuera. Le tomó su tiempo sacar el valor de atravesar su ventana y, antorcha en mano, divisar, más allá del estrecho campo de visión que dejaba el corto túnel de nieve recién cavado, una iluminación que parecía de llamas. Afuera, de repente, se había hecho el silencio. Observó que no quedaba nadie alrededor, que en todas las casas la nieve seguía bloqueando puertas y ventanas, aunque en muchas casi retirada por los intentos de acceso forzado. Fue cuando cayó en la cuenta de algo insólito. Había dejado de nevar. Por completo. De pronto, rompió el silencio un golpe sordo que ya conocía, hacia el que apuntó su rifle. Mientras se dirigía hacia su origen, el mismo golpe se iba repitiendo con cadencia pausada. Ante el montículo de nieve bloqueando la puerta de una morada, dándole la espalda, distinguió a un individuo de envergadura, procurando golpes de pala que retiraban la nieve. Quienquiera que fuera, parecía desfallecido. El corazón noble se acercó apuntando el rifle hacia el individuo, con el dedo tembloroso sobre el gatillo. A una distancia prudencial, le espetó un grito de aviso, al que el hombre respondió deteniéndose. Le ordenó que se diera la vuelta, pero no hizo caso, procurando golpes de pala fatigados que terminaron de retirar la nieve que quedaba ante la puerta. Justo cuando ésta se abrió, lentamente, desde el interior, fue asomando un rifle que apuntaba al intruso.
haciéndose visible el cabeza de familia que salía con un paso, sin apartar la vista ni el rifle del rostro del individuo. Tras el cabeza de familia, dentro del hogar, se escucharon unos repentinos pasos torpes arrastrándose en lo que se intuía como una pretensión de urgencia. Alguien traspasó la puerta, deteniéndose al grito de orden del cabeza de familia. Un signo de exclamación párvulo y satisfecho iluminó la noche, derritiendo el frío con la ráfaga de una única vocal entusiasta que salió de su sonrisa inmóvil. Aquello que ocurría debía ser insólito, por cómo ambos corazones nobles renunciaron a sus rifles, entregándose a escuchar lo que, a buen seguro, nunca imaginaron escuchar, y por cómo se detuvo en seco, perpleja, la mujer que salía en su auxilio. El individuo, una vez cruzó su mirada con él, dejó caer la pala. Se fue dando la vuelta demasiado lentamente, cubriéndose el vientre con uno de sus brazos, tratando de mantenerse erguido. Cuando el corazón noble que observaba la escena se encontró con su rostro, vio que era él. Lo que alcanzó a distinguir lo descubrió muy herido, incapaz de mantener una contención que se filtraba hacia el temblor de sus labios, roto de dolor, seguramente. Ambos miembros de la comunidad barrieron el entorno con un rápido vistazo. Vieron trineos ardiendo en llamas, varios carros de nieve volcados sin haber sido alcanzados por el fuego. Pero a excepción de él, no quedaba un alma. Con la espalda vencida, el visitante comenzó a alejarse a paso lento, sin dejar de cubrirse el vientre. Lo siguieron con la mirada hasta verle arrodillarse ante algo que no habían percibido. Parecía un lobo que yacía casi inmóvil, de no ser por los leves signos de respiración dificultosa. Vieron cómo colocaba sus brazos bajo el cuerpo del animal y, cargándolo, lograba ponerse de nuevo en pie, alejándose al ritmo que le permitieron sus fuerzas, hasta desaparecer, engullido por la oscuridad. En cuanto salieron de sus moradas, todos oraron esa noche por el milagro de quedar a salvo. Maldijeron su buena fe por dejar convivir entre los suyos al primer extraño, solo a excepción de los dos hombres que habían presenciado la última escena, que, confusos, se dirigieron a comprobar el contenido de los carros volcados, sin dar crédito a lo que encontraron. Venían repletos de provisiones para todos, y no para poco tiempo. Había manjares de Navidad y vino. Encontraron 2 violines, una guitarra y un violonchelo. Y para culminar el desconcierto, artículos de juego para niños, entre los que brillaba una pequeña pelotita de satén.
Se hizo un silencio entre toda la comunidad, un profundo silencio reverente. Nadie sabía si los malhechores le habían seguido, si llegó primero y luego le atacaron. No sabían cómo ni por qué ocurrió, pero ahora sí sabían que él les había protegido, les había defendido y que, también sin saber cómo, quienes fueran y cuantos fueran, habían desaparecido. Mientras caía el velo, también cayeron mujeres de rodillas entrelazando sus dedos entre rezos de gratitud. Hombres que dedicaron miradas hacia el lugar por el que un día había aparecido. Aunque hasta entonces la comunidad había tratado de vivir como una sola familia, aquello les transformó. Nunca habían sentido un atisbo de lo que invadió sus corazones. Al alba seguía sin nevar, se había marchado el viento. Salieron en su busca, sin resultados. Lograron celebrar la Nochebuena y Navidad en la cabaña madre, orando en su nombre y por la buena fortuna de su llegada. Entre cantos que los pequeños le ofrecieron esperanzados por su regreso. Desde entonces, conmemorando su primera aparición, la comunidad se reunía con candiles encendidos en el mismo lugar desde el que había sido visto aquel día de diciembre. Nunca llegaron a entender cómo alcanzó las cumbres en completa soledad, cómo sobrevivió entre aquellas condiciones, ni qué le guió para dar con el lugar. Hubo niños que llegaron a contar que algunas noches de diciembre se escuchaban cerca los aullidos de un lobo, y muchas de las mañanas llegaron a encontrar, despejadas de nieve, sus puertas y ventanas. La paz acabó arraigando en todos los hogares. Celebraron muchas nochebuenas en la cabaña madre, contando las noches que habían visto su figura acompañada de un lobo, quizás guardando el sueño de los niños que, cada mañana de Navidad, encontrarían obsequios en sus puertas y ventanas. A veces parecían escucharse bellísimas melodías como viniendo impulsadas por los vientos de las cumbres, quizás de más allá, a las que siempre respondieron con violines, chelos, guitarras y la ráfaga de una única vocal entusiasta que siguió invadiendo el entorno adentrándose en las cumbres, convencidos de que allá donde estuviera serían escuchados por quien desde entonces y para siempre llamaron el guardián de Navidad.